¿Sabías que las ratas no son animales sucios? O bueno, al menos no nacieron para hacerlo, ni tampoco para vivir entre la basura, y tampoco son las villanas que nos contaron. De hecho, sin ellas gran parte de la ciencia moderna no existiría. Hoy vamos a hablar de uno de los animales más odiados de todos, las ratas. De dónde vienen y por qué muchos las detestamos. ¿Qué son en realidad? Las ratas son roedores. Sus dientes incisivos crecen sin parar, por eso necesitan roer y se llaman así. Los roedores se convirtieron en uno de los grupos de mamíferos más exitosos del planeta. ¿Exitosos por qué? Porque lograron algo que pocos animales consiguen: estar presentes en casi todos los continentes, adaptarse a climas muy distintos y diversificarse en miles de especies. Ellas existen desde hace millones de años, mucho antes que las ciudades y mucho antes de los humanos modernos. Geográficamente su origen está en Asia, especialmente en Asia Central y Oriental. Desde ahí se empezaron a expandir por todo el mundo, siguiendo a los humanos en barcos, rutas comerciales y migraciones. No aparecieron en las ciudades, llegaron a ellas. Evolucionaron para algo muy específico: adaptarse rápidamente, comer casi de todo, moverse en espacios pequeños y reproducirse con eficiencia. No evolucionaron para vivir con nosotros, solo fueron las mejores aprovechando lo que nosotros dejamos. Por dar un ejemplo, podemos hablar del alcantarillado. Cuando lo inventamos, no pensamos en las ratas, pero sin querer les dimos refugio, temperatura estable y comida constante. También cuando nosotros empezamos a almacenar comida, a crear asentamientos y a producir residuos, pues las ratas aprovecharon esto y se adaptaron. Así que no nos persiguen ni nos siguen, solo aprovechan el calor, el refugio y el alimento que dejamos. Esto no las hace malas, en cambio las hace increíblemente inteligentes. Y esa inteligencia se nota incluso en su propio cuerpo. Como ya lo mencioné, sus dientes nunca dejan de crecer, por eso roen. Es una necesidad biológica. Si no los desgastan, sus dientes se pueden curvar, se pueden romper, impedirles comer o incluso crecer tanto que los pueda llegar a matar. Sus bigotes no son decoración, son sensores. Cada bigote está conectado a nervios muy sensibles y les permite detectar objetos, corrientes de aire y el tamaño de los espacios a su alrededor. Gracias a eso pueden moverse con precisión incluso en la oscuridad total. Para una rata los bigotes son como una forma de ver el mundo cuando los ojos no bastan. Su cola cumple funciones clave para mantener el equilibrio, especialmente cuando caminan por bordes, cables o superficies muy inestables. También les sirve para regular la temperatura. A través de ella liberan y conservan calor según el ambiente. No es solo un accesorio, sino una herramienta más para sobrevivir en espacios difíciles. Y su cerebro, a pesar de lo pequeño, es mucho más complejo de lo que solemos imaginar. Tienen memoria espacial, recuerdan caminos y laberintos, aprenden rutas y atajos, reconocen peligros y aprenden a evitarlos. Y no solo eso, también recuerdan experiencias pasadas y se pueden adaptar a situaciones nuevas gracias a eso. Para una rata, pensar, aprender y recordar no es un lujo, es su supervivencia. Pero aún con todo lo maravilloso que tienen, hay un mito que sigue pesando más que los hechos: que son sucias y peligrosas. Ese es el prejuicio más fuerte, pero la realidad es que las ratas se acicalan constantemente. Son animales limpios dentro de su contexto. Muchas enfermedades históricas no fueron causadas directamente por las ratas, sino por pulgas y por malas condiciones sanitarias de la gente. Y sí, las ciudades humanas sin higiene fueron el protagonista de estas enfermedades. Así que la peste no fue culpa de la rata, sino de nuestra propia sociedad. Y aún así, hay algo curioso, y es que a pesar de su mala fama, las ratas han sido claves para la ciencia. Gracias a ellas entendemos mejor el cerebro, el aprendizaje, la ansiedad y múltiples enfermedades. No están en los laboratorios por casualidad, están allí porque su biología nos ayuda a entender la nuestra. Y lo curioso es que aunque las tememos, nunca dejamos de mirarlas. Nos fascinan sin quererlo: su inteligencia, su memoria, la manera en que exploran y resuelven problemas. En cierta forma nos obligan a reconocer que son más complejas de lo que nuestra cultura nos dice. Y es que si no fuera así, no serían protagonistas de muchas historias que conocemos. Por dar unos pocos ejemplos, en Cenicienta los ratones la ayudan, cooperan y salvan a la protagonista. Representan ingenio y solidaridad. En Ratatouille la rata tiene sensibilidad, memoria y creatividad. Y en muchas fábulas y cuentos las ratas suelen ser astutas, observadoras y supervivientes. Es una contradicción clara. En la realidad nos dan un poco de miedo y asco, y en la ficción las admiramos. Tal vez siempre supimos que había algo más en ellas. Y esa contradicción no existe en todas partes del mundo, no. Nuestra perspectiva frente a las ratas no es universal. En algunas culturas no son símbolo de sociedad, de hecho son todo lo contrario, símbolo de lo sagrado, como en el templo de Karni Mata en la India, donde miles de ratas viven protegidas y veneradas como dioses. Allí representan prosperidad, protección y la continuidad de la vida. Lastimar una rata en ese lugar no es normal, es todo un sacrilegio. Esto deja claro una cosa: el significado de un animal no está en el animal, sino en la cultura que lo mira. Y cuando cambia la forma de mirar, también cambia la relación, porque hay personas que tienen ratas como mascota, pero las ratas domésticas y las salvajes son la misma especie de rata. Ratus norvegicus es el nombre con el cual se conoce a la rata parda, que es la rata de la que descienden las ratas domésticas, y sí, también las ratas que viven en los ambientes urbanos y rurales. Pero las ratas domésticas han sido criadas por generaciones en cautiverio.
Se han seleccionado porque en realidad son muy dóciles, son muy poco agresivas y son muy sociables. Estas ratas están acostumbradas al contacto humano desde pequeñas. Son capaces de reconocer a sus dueños, de aprender su nombre y de buscar juego e interacción. Pero el punto clave con ellas es que son animales sociales. Para tener una rata bien como mascota se necesita la compañía de otra u otras ratas. A diferencia de animales como los hámsteres, que son muy territoriales y viven mejor solos, las ratas necesitan compañía. De hecho, socialmente se parecen mucho más a nosotros los humanos que a los mismos hámsters. ¿Y la rata y el ratón son lo mismo? Pues no, son especies distintas. El ratón es pequeño y fino, la rata es más bien grande y robusta. ¿Son parientes? Sí, pero en ciencia no se confunden. Les decimos ratas porque las grandes eran las que vivían en las ciudades y alcantarillas. Así que o es ratón o es rata. Y ya para terminar, te voy a dejar con una serie de imágenes ilustrativas donde te voy a mostrar otras especies de ratas que son más bien poco conocidas.